Les habla María Eugenia de la Fuente, asesora del equipo técnico de calidad educativa de Región del Maule. Hoy día, junto a Lucy Vallejo, también asesora del equipo técnico, vamos a compartir con ustedes algunas ideas de interrogación al texto desde la mirada de una contextualización y una aplicación. Buenos días, Lucy. Buenos días, María Eugenia. Bueno, contarte que hoy día vamos a conversar sobre la estrategia de interrogación al texto, que es clave en la comprensión de una lectura. Considerando que hoy día, cierto, los documentos que nos acompañan desde la institucionalidad y desde nuestra propia institución son altamente significativos para el ejercicio de nuestra función. En ese contexto, contarles que la lectura implica procesos como interpretar, identificar, extraer y comprender significados para tener un mayor conocimiento, una mayor información al respecto, ¿verdad? Por lo tanto, en síntesis, la lectura significa educar. ¿Por qué? Porque crea hábitos de reflexión, de análisis, de comprensión lectora para una posterior aplicación. ¿Qué piensas tú de esto, Lucy? Considero que es importante lo que tú señalas, María Eugenia, dado que el hecho de crear hábitos es relevante para todos los adultos, como también nosotros como educadores lo hacemos con los niños y niñas, porque eso nos va a favorecer a tener esta capacidad de ir instalando día a día procesos de interpretación, como tú bien lo señalaste anteriormente, identificar, extraer y sobre todo tener claro cuál es el significado de lo que el autor nos quiere relatar a nosotros. Claro, y en ese contexto, Lucy, es importante que nosotros entendamos qué significa leer. ¿Tú nos podrías contar algo al respecto? Sí, leer se puede considerar desde distintos puntos de vista, ¿ya? Puede ser un significado, un texto, el cual se comprende y se interpreta, es informarse y ampliar el conocimiento, también puede ser entretenerse y aprender nuevos conceptos, o también hay otra opción que puede ser es tomar decisiones, crear, reproducir, aplicar. Como pueden ver, tenemos hartas opciones de lo que es leer, por lo tanto esto nos va a permitir internalizarnos desde el mundo de la lectura. ¿Qué crees tú, María Eugenia? Mira, me parece súper interesante lo que nos acaba de decir, porque la verdad existe un planteamiento teórico de Josette Jolivet, que en el año 1995, que ella es una docente, una académica y a la vez investigadora, que creó la estrategia, ¿cierto?, de la interrogación al texto, cuya principal finalidad tiene que ver con descubrir y construir activamente los significados del mismo, ya sea en función de objetivos, propósitos que persiguen, ¿cierto?, como nuestra institución y desde la institucionalidad se nos entrega para poder aplicarlo en esta gran tarea de educar, ¿verdad? Entonces, esta estrategia, que es una estrategia de interrogar al texto, la vamos a poder conversar a grandes rasgos, porque también hay un documento que puede acompañar el análisis y la reflexión de ustedes como equipos educativos. La interrogación al texto, entonces, sería una estrategia que sirve para favorecer el aprendizaje de una lectura y, a su vez, ¿cierto?, permite el desarrollo de una muy buena comprensión lectora. Al respecto, ¿qué nos puedes decir, Lucy? Que la interrogación al texto, María Eugenia, también estimula el desarrollo afectivo y social. Esto nos permite que nosotros no solamente leamos de manera individual, sino que también podemos leer de manera colectiva, podemos ampliar el mundo de interacciones y también podemos interactuar con él, en este caso con el autor. Súper bien, además de lo que tú dices, ¿cierto?, estimula el desarrollo intelectual, porque nosotros vamos a emplear información, vamos a tener una mayor adquisición de conceptos clave, de palabras, vamos a tener que buscar sinónimos, vamos a tener que buscar ideas fuerzas, etcétera, y también, obviamente, vamos a ampliar nuestro conocimiento desde la información que se nos entrega. Esta estrategia, Lucy, fíjate que así como aporta el conocimiento, es clave para que se convierta en un aprendizaje significativo, es como esta información que estamos extrayendo, ¿cierto?, de un documento, se conecta con unas experiencias previas. Y eso hace que esto sea un recurso clave para la comprensión del texto, ¿verdad? Si tú podrías aportarnos también desde la perspectiva que tú tienes. Claro, porque así nos ayudaría a atribuirle significado a lo escrito, ¿cierto?, permitiendo un aprendizaje adecuado y pertinente, dado a que, junto con los conceptos clave de la comprensión del texto, se puede generar una interacción, y en este caso sería el lector, el texto
y también serían las preguntas guías. Fíjate que en este contexto de la guía de preguntas aparece, ¿cierto?, una autora que es Jacqueline Soto, que hace bastantes investigaciones a la relevancia, ¿cierto?, de promover la práctica de la lectura, por lo que significa a la estimulación de la comprensión lectora, y ella nos habla de la importancia del rol del educador o del adulto guía en esta estrategia, que significa, ¿cierto?, crear preguntas, formular preguntas al texto para lograr una mejor comprensión y por tanto un mayor aprendizaje. Y estas preguntas están relacionadas con el texto mismo, están relacionadas con la situación, están relacionadas con las características físicas del texto y están también, en el caso de Junji, de acuerdo a el trabajo que nosotros tenemos que de realizar, ¿cierto?, en la educación que impartimos tanto en contexto presencial o remoto en el año 2020. Por lo tanto, para obtener un buen aprendizaje significativo de esto, Lucy, nosotros tendríamos, ¿cierto?, que ver de qué manera nosotros lo podríamos aplicar. Si nosotros miramos que existen ciertos niveles de comprensión, por ejemplo, hay un nivel literal que tiene que ver cómo yo voy descubriendo los personajes, la información, las experiencias claves, deducir las enseñanzas, cuáles son las ideas, fuerzas que tiene este documento, desde la parte cuando nosotros, como tú bien decías, delante de la parte de la inferencia, o sea, cómo yo empiezo a desmenuzar este documento y también puedo sacar ideas, fuerzas para posteriormente poder hacer resúmenes. ¿Qué puedes aportar también a esto, Lucy? Que en este nivel literal tenemos distintas preguntas que podrían surgir, como por ejemplo, ¿qué? ¿Quiénes? ¿Dónde? ¿Quiénes son? ¿Cómo es? ¿Con quién? Son algunas de las preguntas que podríamos nosotros como lectores realizar frente al texto. Súper bien. Y fíjate que tú delante, cuando hablabas de la estimulación, tanto en lo emocional como social, nosotros también podemos, ¿cierto?, realizar un nivel comprensivo que se llama crítica. Cuando nosotros tomamos este documento y podemos juzgar lo que nos parece, cómo lo relacionamos con esto otro, podemos emitir juicios, podemos dialogar en conjunto y podemos sacar lo más relevante de este documento que nos permita, ¿cierto?, como bien decía anteriormente, ver la aplicabilidad en el ejercicio de la función que realizamos, tanto como equipos de aula, como equipos de jardín infantil, como educadoras, como líderes pedagógicos. Y en este contexto, Lucy, es bueno que nosotros les digamos a los equipos educativos la importancia que tiene, ¿cierto?, la secuencia didáctica para lograr una comprensión lectora. Entonces aquí tú me vas ayudando, yo voy nombrando un aspecto y tú me vas siguiendo, ¿te parece? Bueno, lo primero que nosotros tendríamos que hacer, Lucy, ¿cierto?, como equipos educativos del jardín infantil, es tanto la líder pedagógica, sea la educadora de párvulo o sea la educadora encargada del jardín infantil, la selección del texto. También los equipos pueden sugerir, ¿cierto?, el documento que a ellos les interese, de profundizar, de reflexionar y de analizar, y para eso seleccionamos el texto. Y después, Lucy, ¿qué tenemos que hacer? Definimos preguntas, ¿cierto? Tenemos que los equipos educativos, es importante que cuando están haciendo esta lectura realicen la definición de preguntas, y en estas preguntas nos va a orientar la lectura, ¿ya? Y esta podría darse de manera silenciosa, individual, donde se va a descubrir el texto, o diálogos en grupo. No sé qué crees tú cuál es mejor para los equipos educativos, o a lo mejor cada equipo debería verlo. ¿Cómo lo ves tú? No, la secuencia didáctica siempre dice que, según los autores que hemos hecho un poco referencia, ¿cierto?, que lo primero que tiene que hacer cada uno de nosotros, de los integrantes de la comunidad educativa, es una lectura silenciosa, para cada uno empezar a descubrir los sentidos que tiene un texto, para llegar a lo que tú muy bien decías, este diálogo en grupo. ¿Se acuerda que cuando hablábamos de los niveles de comprensión, nos permiten rescatar ideas fuerzas, nos permite desmenuzar los conceptos clave que nosotros tenemos que ir incorporando en nuestro léxico, y también podemos hacer una crítica al documento, como también podemos buscar otra información que nos acompañe y que nos permita profundizar en la lectura. Entonces aquí, pues, Lucy, se hace un intercambio de opiniones. Exacto. Bien, María Eugenia, porque nos pasa muchas veces como equipo y como equipos de jardines infantiles, que es lo que te decía yo anteriormente. Hacemos lectura silenciosa, individual, o a veces hacemos diálogos en grupo.
pero según lo que hemos descubierto de esta lectura de estos autores, lo importante es siempre que los adultos realicemos una lectura individual y posteriormente realicemos diálogos en grupo. ¿Ya? Eso es muy relevante porque muchas veces lo hacemos solamente en grupo o si no a veces lo hacemos solo individual. Pero aquí desde esta didáctica, desde esta secuencia de cómo lograr una mejor comprensión lectora, la idea es seguir estas líneas trazadas según las propuestas de estos autores. Y aquí es súper importante las preguntas que tú hablabas delante, definir las preguntas que vamos a hacer para poder llegar al análisis y a la reflexión. Y en este intercambio de opiniones también vamos a poder tomar decisiones, como lo decíamos en un principio, que es lo que es uno de los significados de leer. Y ahí tomar ciertas decisiones, ¿cierto?, para ver cómo vamos a aplicar lo que nos entregó este documento en la tarea que tenemos cada uno de nosotros. Cuando tenemos esta comprensión lectora, entonces, Lucy, podemos decir que existe una profundización o apropiación del conocimiento. Entonces, esta secuencia didáctica que nosotros estamos sugiriendo a partir de lo que nos explican los autores, ¿cierto?, sería el método que los jardines infantiles pudiesen tomar de interrogar el texto, ¿cierto?, definiendo lectura silenciosa, definiendo lectura socializada, definiendo diálogos en grupo, rescatando opiniones, ideas, fuerzas, hechos, para poder llegar a la toma de decisiones. Sí, María Eugenia, es muy relevante lo que tú estás señalando, y para poder dejar un poco más aún claro, cuando nosotros llegamos a un nivel de comprensión crítica desde los textos, es importante que nos planteemos como ejemplo algunas de estas preguntas. ¿Cómo lo aplicarías? ¿Cómo podrías aplicar? ¿Qué hubieras hecho? ¿Cómo debería ser? Son algunos de los ejemplos que podríamos utilizar de preguntas para poder llegar a este nivel de comprensión lectora con respecto a los textos que estamos leyendo. Súper bien. Y ahí en la siguiente diapo nosotros podemos ver, ¿cierto?, que hay ciertas preguntas comunes que son para todo tipo de texto, como también preguntas específicas para un tipo de texto determinado, que en el caso de Junji siempre van a estar relacionadas con los énfasis curriculares, con la propuesta educativa, con los lineamientos técnicos. Nosotros les sugerimos poder también ustedes seguir profundizando en la lectura a través de un documento que nosotros vamos a acompañar a esta cápsula que se llama Interrogación al Texto. También vamos a hacer un glosario, Lucy, de preguntas, o sea, de conceptos clave que se pueden rescatar de esta lectura, de este documento de interrogación al texto, y cómo también aportar con nuevas preguntas para que interroguen los documentos que obviamente van a tener que empezar a analizar para poder proyectar este plan de funcionamiento que tenemos que nosotros desde el ámbito pedagógico poder, ¿cierto?, empezar a aplicar desde, digamos, ya cuando los niños de manera presencial o remota van a integrarse al retorno de actividades. Lucy. Sí, por eso es importante, como tú bien lo señalas, que los equipos educativos se apropien desde los conceptos, revisen este documento les va a permitir aún más poder entender los otros documentos que tenemos que leer, tanto desde la Subsecretaría de Educación Parvularia como también institucionales desde Junji. Por lo tanto, nos va a ayudar a ampliar este espectro de comprensión lectora que tenemos de manera individual como también grupal. Y así llegar a lo que nos están solicitando y de esta forma más amigable ir entendiendo día a día cada propuesta de documentos que se están enviando y orientaciones para los equipos educativos. Súper bien. Estimados equipos educativos de las unidades educativas, este ha sido nuestro aporte, una pequeña cápsula a grandes rasgos de poder compartir lo esencial de este documento que nosotros vamos a compartir con ustedes para apoyarles en la comprensión lectora de cada uno de los documentos que provienen desde la institucionalidad, ¿cierto?, de la Subsecretaría de Educación Parvularia y desde nuestra institución también, por no decirlo, de los equipos territoriales que también hacen un aporte para lograr una mayor comprensión lectora. Ha sido muy grato para mí poder compartir con Lucy esta pequeña cápsula para ustedes. Esperamos que sea un aporte para su mejor concreción en la tarea que tienen que realizar y nos vemos en otra oportunidad. Lucy, ha sido un gusto, que estés muy bien. Un gusto, saludos a los equipos y un buen año escolar 2021.